Mi hijo nació con una displasia cortical, generaba crisis epilépticas. Y bueno, todo ello llevó a la necesidad de hacerle una cirugía de la epilepsia. Quirúrgicamente le hice una hemisferectomía. Al final, con 2 años, pudimos ya escolarizarlo. Umeak markatzen du bere nola dijoan evoluzionatzen, eta horren arabera egokitzapen desberdinak egiten ditugu. Y ahora en octubre tuvimos que volver a intervenirle, porque empezó de nuevo con... No eran crisis epilépticas, pero bueno, eran unas ausencias que se le llamaban. Ebakuntza bakoitzaren ondoren, zerotik hasiko ginake, berriz ere ikusi behar dugu umea nola dagoen, ume horren gaitasunak noraino iristen dian, da horren arabera norbanako jarduera plan egoki batzuk egiten ditugu. Usa un comunicador que le ayuda a poder comunicarse. Orduan guk materiala edo erabili behar duen hizkuntza materiala sartzen dugu tabletean. Luego, a nivel de desarrollo madurativo también, ahí pues va un poquito más por detrás. El lenguaje, en el habla, también tiene dificultad, aunque tiene toda la comprensión. Horrekin bat kontuan hartu behar ditugu bere beharrak, fizikoak izan daitezkeen, pertsonalak izan daitezkeen. Al haber estado desde la haurreskola también con ellos, pues en su clase pues son como una pequeña familia que ya le conocen, saben cómo jugar con él. Irakasle lantaldean, hezitzaile lantaldean lan handia egin behar da erantzun egoki bat eman ahal izateko. La verdad que aquí en Magal hemos estado pues como en casa, o sea, siempre nos han atendido muy bien. Estamos encantados porque desde el primer momento Se han estado preocupando mucho de cómo está Miguel, de cómo hacer que evolucione más. Desde el principio nos hemos sentido súper arropados. Siempre luchando por que tenga un auxiliar, porque tenga todo lo que le sea necesario. Sin ninguna negación a darle cualquier adaptación. O sea, muy cercano, muy empático. Todo ha sido facilidades para poder adaptarle y hacerle como más fácil, ¿no? Tanto a él como a nosotros. Siempre han tenido en cuenta un poco lo que veníamos nosotros diciendo. Han sabido coordinarse. Debería ser algo así en todos los centros, ¿no? Pero igual no están así en todos los centros por experiencias que tenemos con otras familias. Sobre todo que nos han dado facilidades para comunicarse ya no solo con Berritzegune, sino con osteópata que tenemos privado o centro de terapias con logopedas, terapias ocupacionales, o sea, todo para tener una coordinación pues clave.